Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos cómo comienza y cómo se transmite el impulso nervioso. Como hemos visto en vídeos anteriores, la neurona es la célula del sistema nervioso especializada en transmitir el impulso nervioso, gracias al flujo de iones sodio y potasio en su membrana plasmática, entre el interior y el exterior de su membrana plasmática. Exactamente este paso del impulso nervioso se puede dividir, o vamos a dividirlo para estudiar su fisiología, en tres partes. La primera, el estado de reposo de esa membrana; la segunda, la despolarización de esa membrana; y la tercera parte será la repolarización o vuelta al estado de reposo de la célula. En estado de reposo la membrana está polarizada. Esto quiere decir que hay un desequilibrio de concentraciones entre el interior de la neurona y el exterior, porque hay mayor cantidad de sodio en el exterior que en el interior y mayor cantidad de potasio en el interior que en el exterior. Además, también hay un desequilibrio de cargas, pues en el exterior de la membrana se acumulan muchos iones positivos, superando a la de iones negativos. Y a la inversa, en el interior la acumulación de iones negativos es mayor debido a los ácidos orgánicos y las proteínas con carga negativa que llenan estas células. La diferencia de potencial en este caso es lo que se llama potencial de reposo y representa, por tanto, la diferencia de cargas eléctricas entre ambas caras de la membrana en estado de equilibrio, y su valor aproximado es unos menos 70 milivoltios. Este potencial de reposo debe mantenerse, pero debido al gradiente eléctrico de concentración de cationes, el sodio tiende a entrar en el interior de la neurona por canales de transporte pasivos que siempre están abiertos. Este desequilibrio se tiene que contrarrestar gracias a la bomba sodio-potasio, un tipo especial de proteína situada en la membrana que funciona como un canal que envía 3 cationes de sodio al exterior por cada 2 de potasio que introduce en la célula. Eso sí, consumiendo ATP. En la membrana también existen unos canales de sodio, normalmente están cerrados. Cuando llega a la neurona un estímulo apropiado y excita a esta neurona, estos canales de sodio se van a abrir súbitamente y todo el sodio entra masivamente a favor del gradiente de concentración y eléctrico. La entrada de sodio cambia la polaridad de la membrana. Exactamente en el punto donde se aplica el estímulo, el interior de la neurona se hace positivo y el exterior negativo. Ahora, la diferencia de potencial pasa a ser de menos 70 milivoltios en estado de reposo a más 40 milivoltios en esta segunda parte del proceso, en la despolarización de la membrana. Esta despolarización provoca que los canales de sodio cercanos al que se acaba de abrir se abran también como una reacción en cadena, y por ello la despolarización continúe en zonas contiguas, y esta a su vez provoca la despolarización en las siguientes, así como si fueran las fichas de un dominó cayendo una tras otra. De esta manera el impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo del axón. Este cambio eléctrico se llama potencial de acción o impulso nervioso. En este momento, por tanto, la membrana está despolarizada. Para que se produzca la despolarización de una neurona, es necesario que el estímulo supere un valor umbral. Este valor umbral es el que marca si la neurona va a despolarizarse y va a generar y transmitir el impulso nervioso o si no lo va a hacer. Todos aquellos estímulos que sean inferiores al valor umbral no tendrán ningún tipo de respuesta en las células y no generarán el impulso nervioso. Además, tienes que saber que los impulsos nerviosos siguen la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso nervioso no va a ir perdiendo intensidad cuando va transmitiéndose por la neurona y cuando va pasando a otras neuronas, sino que ocurre y provoca la despolarización o no ocurre o no supera el valor umbral y no provoca la despolarización. Pero esa despolarización, ese impulso nervioso, no va a ir perdiendo intensidad o fuerza al ir pasando por las células nerviosas. Si continuamos con el proceso del impulso nervioso, acuérdate que nos hemos quedado en la entrada masiva de sodio.
que realmente dura muy poquito tiempo, tan solo milésimas de segundo. Enseguida se produce la última parte, la repolarización. Para ello, a la vez que se abren las proteínas de canal que permiten la entrada de sodio, también se van a abrir las que permiten la salida de potasio, solo que esta apertura es mucho más lenta y la salida de potasio es más lenta, pero se mantiene mucho más tiempo, incluso cuando los canales de sodio ya se han cerrado. Dada la salida masiva de cargas positivas a potasio, el potencial va a volver a bajar y vuelve a los valores de origen, a esos menos 70 mV. A continuación, solo queda que la bomba sodio-potasio comience a expulsar el sodio fuera, ese que ha entrado lo tiene que sacar hacia afuera, y a introducir el potasio que ha salido, de modo que se restablezcan las concentraciones y la distribución inicial de los iones, aunque los menos 70 mV van a mantenerse hasta la normalidad. Este impulso nervioso potencial de acción se propaga como una onda a lo largo del axón, gracias a la apertura de los canales sodio, como ya hemos dicho. Mientras la onda de despolarización se desplaza por el axón, el estado normal de polarización se va restableciendo rápidamente por detrás de ella, ya que la membrana vuelve a ser permeable al sodio. Si se produce otro estímulo en una nerviosa que acaba de ser despolarizada y que está volviendo a su estado de reposo, no se producirá ningún inicio del impulso nervioso, porque la neurona está en un periodo refractario en el que no es capaz de despolarizarse. Además, tienes que tener en cuenta que, como ya he dicho en vídeos anteriores, los axones de las neuronas tienen esas, normalmente, vainas de mielina, con huecos entre ellas, a los que llamamos nódulos de Ranvier. Pues bien, el impulso nervioso no se conduce por todo el axón, sino que va saltando de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Esta conducción es una conducción saltatoria del impulso nervioso. Cuando el impulso nervioso llega al final del axón de la neurona, va a tener que intercambiarse o llegar a la siguiente célula, ya sea otra neurona, una célula de una glándula o una célula muscular. Este proceso en el que se intercambia el impulso nervioso entre células se denomina sinapsis y puede ser eléctrica o química. La sinapsis eléctrica tiene una unión física entre las dos células gracias a canales de tipo gap, lo que hace que sea una sinapsis muy rápida pero poco modulable. Por el contrario, la sinapsis química es una sinapsis entre dos células que no contactan de manera física, no están en contacto, sino que hay un espacio entre ellas a la que denominamos hendidura sináptica. Y entre la célula que llega el impulso nervioso y la que lo tiene que recibir, tiene que haber una señal química que atraviese esa hendidura sináptica. Así que va a ser una señal más lenta, pero más modulable, gracias a neurotransmisores. Vamos a ver con más detenimiento esta sinapsis química. La porción terminal del axón se ensancha formando el botón sináptico, en el que se encuentran numerosas vesículas que contienen unas sustancias denominadas neurotransmisores. La llegada del impulso nervioso a la membrana presináptica provoca la entrada de calcio desde el exterior. El calcio hace que algunas vesículas liberen sus moléculas de neurotransmisor a la hendidura sináptica, por lo que el neurotransmisor difunde hasta alcanzar la membrana postsináptica de la siguiente célula, que va a tener receptores específicos para ese neurotransmisor. El neurotransmisor puede ser excitador o inhibidor. Si es un neurotransmisor excitador, se une a los receptores de la membrana y provoca la apertura de canales sodio, que al entrar despolarizan la siguiente célula. Si la despolarización es suficientemente intensa, se reproduce el potencial de acción en la siguiente célula, ya sea en la neurona postsináptica o de una célula muscular o de una glándula, y el mensaje nervioso previo se va a propagar. Si el neurotransmisor es inhibidor, la unión a sus receptores provoca que el interior de la membrana se haga más negativo, se hiperpolarice. Esto hace que el mensaje nervioso no siga su camino o incluso cese.
Debes tener en cuenta que el mismo neurotransmisor puede ser excitador para algunas neuronas e inhibidor para otras. Cuando han realizado su misión, los neurotransmisores se separan de los receptores y son descompuestos por enzimas. Sus componentes pueden ser recaptados por la membrana presináptica para volver a ser utilizados o llegar a la sangre. Los neurotransmisores más importantes son la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina estimula la contracción muscular en la sinapsis neuromuscular y disminuye la frecuencia cardíaca al actuar sobre el sistema nervioso autónomo. La noradrenalina ejerce su acción en muchas de las sinapsis de la corteza cerebral, del cerebelo y de la médula espinal. Algunas sustancias van a variar el valor umbral que tienen nuestras células nerviosas. Por tanto, modifican la capacidad de transmitir ese impulso nervioso. Por ejemplo, la cafeína, las anfetaminas o la nicotina disminuye el valor umbral, lo que hace que sea muy fácil que se produzca una transmisión de impulso nervioso. Sin embargo, los tranquilizantes o los analgésicos van a hacer que el valor umbral aumente. Esto provoca que sea más complejo o más difícil que se produzca la transmisión del impulso nervioso. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.